Estás escuchando un audio de Mosaic Boston Church. Si deseas ver más recursos, conocer Mosaic Boston y las iglesias de nuestro vecindario o hacer una donación a este ministerio, visite mosaicboston.com. Oremos. Señor, venimos a ti con corazones humildes y agradecidos por el hecho de que tú, el Dios del universo, no nos rechazaste cuando nos rebelamos contra ti. En cambio, elegiste derramar tu amor sobre nosotros, elegiste extender misericordia y gracia. Señor, nos tomamos un momento ahora mismo para poder arrepentirnos del hecho de que hemos dado por sentado tu amor muchas veces. Damos por sentado tu aceptación, damos por sentado incluso la relación que tenemos contigo. Señor, nos arrepentimos de tal hecho, de que a menudo también nos aburrimos de nuestra relación contigo. Somos apáticos contigo. Oro hoy, Señor, que envíes un fuego lleno de afecto, de celo a nuestros corazones el día de hoy. Que con ese fuego la indiferencia y la apatía desaparezca y que tú muevas nuestros corazones para amarte como nunca antes. Profundiza nuestra relación contigo. Profundiza también nuestra comprensión de lo que significa ser un hijo tuyo, adoptado en tu familia a través del sacrificio de nuestro hermano mayor, Jesucristo, quien vino e hizo absolutamente todo lo que la ley requería y luego murió en una cruz llevando el peso de nuestro pecado, llevando la ira que merecíamos por quebrantar la ley. Espíritu Santo, ve ahora en este lugar, ven aquí, ven ahora y gracias, Señor, también por tu palabra. Sigue llenándonos, guiándonos. Oro para que tomes estas palabras que nos has dado, que nos ayudes a entenderlas y también para que sean más profundas en nuestra mente y en nuestro corazón y asimismo transformen la voluntad, Señor, nuestra. Oramos todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Hoy estamos comenzando una nueva serie de sermones a través del libro de Malaquías, que se encuentra precisamente en el centro mismo de las Escrituras, por así decirlo. Este libro está al final del Antiguo Testamento y está justo antes del Antiguo Testamento. Y vamos a pasar unas 4 semanas en el libro de Malaquías, cubriendo los 4 capítulos. Esto después nos llevará inmediatamente al comienzo del libro de Mateo. Cubriremos los capítulos de Malaquías 1, 2, 3 y 4 y luego nos lleva a lo que es la temporada de advenimiento con Mateo capítulo 1 y 2. El título del sermón de hoy es Amor Eterno. Y oro mucho para que Dios nos ayude a comprender de su amor por nosotros. Quizás por si no te has enterado, esta semana es una gran semana en los Estados Unidos. Las elecciones ocurren esta semana. Esta elección dicen que es la más importante, la más monumental, la elección más trascendente de nuestra vida, tal vez. Y hoy quiero hablar de las elecciones, pero una elección más importante, más trascendental y mucho más monumental. Hoy quiero hablarte sobre la elección soberana de Dios de las personas, de nosotros, de los creyentes, antes de la fundación del mundo. Quiero hablar del amor de Dios, que es un amor divino, un amor soberano, eterno y un amor muy particular y de elección. Malaquías, el profeta, la palabra Malaquías aquí significa mi mensajero. Y Dios tiene un mensaje para su pueblo, el mensaje final dado al pueblo de Dios, el pueblo de Israel, antes de 400 años de silencio, antes de que viniese Juan el Bautista como el profeta que precede, preparando el camino de Cristo. Aquí tenemos esto, instrucciones finales. El contexto aquí es este. Israel ha sido traído de regreso de vuelta de Babilonia. Ha estado en la tierra prometida durante unos 120 años. Han construido el templo durante los años del profeta Esdras.
Nehemías entró y construyó los muros de Jerusalén, y a medida que se reconstruyen, vuelven a adorar a Dios, vuelven a los rituales religiosos. Están volviendo a lo que significaba tener una relación con Dios. Por fuera todo luce genial, pero en el interior hay corrupción. Y Dios envía a Malaquías al pueblo de Dios con la siguiente pregunta: ¿cómo te va espiritualmente? ¿Cómo te va internamente? ¿Cómo es tu relación con el Señor? Y la primera respuesta del pueblo de Israel es: sí, estamos bien, lo estamos haciendo bien. Entonces Malaquías, de una manera muy sistemática, se desarrolla aquí donde no han podido adorar a Dios, dándole la adoración que se merece. Mira aquí eso, ¿no? Malaquías está trayendo un mensaje que es difícil de digerir, es difícil de escuchar. Dios, a través de Malaquías, está confrontando la apatía de ellos, la indiferencia de ellos hacia Dios. Está haciendo movimientos, pero su corazón está intentando hacer un montón de cosas, pero su corazón se encuentra lejos de Dios. Dios habla a través de Malaquías. De 47 a 55 versículos tratan aquí de Dios hablando directamente al pueblo de Dios. El objetivo aquí de Dios es despertarlos de una indiferencia, apatía, entumecimiento, insensibilización que el pueblo de Israel estaba sintiendo hacia Dios. Y los quería llevar a un lugar donde reposicionen sus vidas para vivir unas vidas que donde Dios es honrado, donde Dios se deleita. Lo fascinante del libro de Malaquías es que termina con una advertencia. La última palabra del libro es destrucción o maldición, ¿no? Es el único de los libros proféticos donde se termina de esa manera. Termina así porque ante nosotros hay una elección, una decisión. ¿Queremos la bendición o queremos la maldición? Hay instrucciones que se dan aquí para vivir vidas donde Dios las bendice, básicamente, vidas honrables delante de Dios. Hoy estamos en el capítulo número 1 de Malaquías y cubriremos todo el capítulo. ¿Mirarías el texto conmigo? Leamos Malaquías capítulo 1. Profecía de la palabra del Señor a Israel por medio de Malaquías. Yo os he amado, dice el Señor. Pero vosotros decís: ¿en qué nos has amado? ¿No era Esaú hermano de Jacob?, declara el Señor. Sin embargo, yo amé a Jacob y aborrecí a Esaú, e hice de sus montes desolación, y di su heredad a los chacales del desierto. Aunque Edom dice: hemos sido destruidos, pero volveremos y edificaremos las ruinas. El Señor de los ejércitos dice así: ellos edificarán, pero yo destruiré. Y los llamarán territorio limpio y pueblo contra quien el Señor está indignado para siempre. Vuestros ojos lo verán, y vosotros diréis: sea engrandecido el Señor más allá de la frontera de Israel. El hijo honra a su padre, y el siervo a su señor. Pues si yo soy padre, ¿dónde está mi honor? Y si yo soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice el Señor de los ejércitos a vosotros, sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Pero vosotros decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Ofreciendo sobre mi altar pan inmundo. Y vosotros decís: ¿en qué te hemos deshonrado? En que decís: la mesa del Señor es despreciable. Y cuando presentáis un animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Y cuando presentáis el cojo y el enfermo, ¿no es malo? ¿Por qué no lo ofrecéis a tu gobernador? ¿Se agradaría de ti o te recibiría con benignidad? Dice el Señor de los ejércitos. Ahora pues, ¿no pediréis el favor de Dios para que se apiade de nosotros? Con tal ofrenda de vuestra parte, ¿os recibirá Él con benignidad? Dice el Señor de los ejércitos.
Oh, si hubiera entre vosotros quien cerrara las puertas para que no encendierais mi altar en vano. No me complazco en vosotros, dice el Señor de los ejércitos, y de vuestra mano aceptaré ofrenda. Porque desde la salida del sol hasta su puesta mi nombre será grande entre las naciones, y en todo lugar se ofrecerá incienso a mi nombre, y ofrenda pura de cereal. Pues grande será mi nombre entre las naciones, dice el Señor de los ejércitos. Pero vosotros lo profanáis, cuando decís, la mesa del Señor es inmunda, y su fruto, su alimento, despreciable. También decís, ¡ay, qué fastidio! Y con indiferencia lo despreciáis, dice el Señor de los ejércitos, y traéis lo robado y lo cojo o enfermo, así traéis la ofrenda. ¿Aceptaré eso de vuestra mano? Dice el Señor. Maldito sea el engañador que tiene un macho en su rebaño y lo promete, pero sacrifica un animal dañado al Señor. Porque yo soy el gran rey, dice el Señor de los ejércitos, y mi nombre es temido entre las naciones. Esta es la lectura de la palabra santa, inerrante, infalible y autoritaria de Dios. Que Dios escriba estas verdades eternas en nuestros corazones. 2 puntos para poder enmarcar en nuestro tiempo, y el primer punto, hablaremos sobre el diagnóstico espiritual dado por Malaquías, que es apatía. Y luego la medicina espiritual, que es la elección. Primero, el diagnóstico espiritual es la apatía. Malaquías 1:1 dice profecía de la palabra del Señor a Israel por medio de Malaquías. La palabra profecía o oráculo aquí significa una carga, ¿no? Significa algo que Dios le ha dado. Es pesado sobre sus hombros. Lo trae, y no porque quiera, sino porque tiene que hacerlo. Jeremías habla de una palabra que Dios pone en sus huesos, que es como fuego en sus huesos, no para jugar con ella, obviamente, o no para cambiar, o no para ser ignorado, o incluso como juguetear con ella. La mitad de los versículos y los textos así tienen algo que decir en la línea de así dice el Señor, o dice el Señor, o dice el Señor Todopoderoso. No es solo la palabra de Dios o sobre Dios, no la que dice, sino es literalmente la palabra de Dios. Una palabra para infundirnos temor ante la santidad de Dios, el juicio de Dios, la condenación eterna de Dios. Y esa es una carga, esta profecía, ¿a entregar a quién? Esto es fascinante. No solamente a los paganos. No es para las personas que no saben nada sobre Dios, o la palabra de Dios, o de las cosas de Dios. Son las personas que aman a Dios. Son las personas que se crían en la fe. Personas que conocen la fe, que conocían la fe, el pacto del Antiguo Testamento. Conocían eso desde la misma infancia. Pero se han vuelto indiferentes. Cuando Dios comenzó una relación con el pueblo de Israel, es una relación que comparó con el mismo matrimonio. Es una relación, es un pacto. Eligió derramar su amor sobre Israel y ahora se encuentra tibio. Se ha vuelto tibio, templado. Hay una fuga de pasión que se empezó a desparramar en el camino. Se ha convertido en una relación funcional, simplemente. Casi como un matrimonio funcional en el que permanecen juntos solo por los hijos o porque han estado juntos ya durante todo el tiempo, pero no hay amor. Es una relación funcional con el Señor lo que ocurre aquí. Dios viene a ellos y lo primero que dice es, te amo, pero su respuesta es tibia. Bueno, ¿cómo sabemos que nos ama? Y la razón por la que comienza ahí es porque han perdido el fuego del amor hacia Dios. Se han vuelto apáticos hacia Dios. La apatía espiritual es algo de lo que todo creyente, todo cristiano debe estar atento. Pero es tan siniestro, porque es difícil tener cuidado con él, no surge de la nada.
empieza a arrastrarse y nos volvemos apáticos gradualmente. Es como la parábola de la rana. No sé cómo, si la habéis oído, ¿no? Pero ¿cómo se hierve a una rana? Cuando lo arrojas en agua fría y luego simplemente calientas el agua poco a poco. Calienta el agua hasta que hierva. Y así ya la rana se dará cuenta. La rana no se va a dar cuenta porque se va a poner cada vez más caliente poco a poco. Así es como funciona la apatía en nuestro corazón. Nadie comienza una relación con apatía. Nadie comienza una relación con Dios de una manera apática. Pero se cuela, ¿no? Empieza a aparecer ahí poco a poco. Se cuela quizás porque teníamos expectativas que Dios no cumplió. Dios, ¿por qué permitiste que esto sucediera? Eso es lo que pasó en Israel. Ellos volvieron, el templo fue construido, pero era solo una sombra de sí mismo. Solo 100.000 creyentes judíos regresaron cuando eran una nación de millones. Regresaron y dijeron, bueno, ¿Dios realmente nos ama? Parece que las naciones que nos rodean están prosperando más que nosotros. Es difícil detectar la apatía espiritual en nosotros, pero la señal más reveladora de la apatía espiritual es la autojustificación. Yo es que siento esto, esta es mi realidad, esta es mi experiencia, y tengo razón al sentir esto. Si mi relación con Dios no es más apasionada, entonces ya no depende de mí. De hecho, depende de Dios. Si Dios quiere que me sienta indiferente con respecto a Él, debería haberme dado mucho en la vida, darme una mano diferente con la que jugar y todo eso. Dios debería haberme dado cosas que pensé que me daría. Entonces me sentiría mejor con Él. Eso es lo que vemos en este texto. Dios viene a ellos. Dios quiere mostrarles cuán apáticos son con Él. Y su reacción fue... La reacción del pueblo de Israel, ¿cuál fue? Autojustificación. Es decir, tenemos una razón para sentir esto, tú sabes. 9 veces en las Escrituras, Dios está tratando de tener una conversación con ellos. Vemos la frase aquí en Malaquías 1:2. Yo os he amado, dice el Señor, pero vosotros decís... Pero el pueblo de Israel, básicamente, ¿no? Esa es la respuesta, ¿no? ¿Cómo que nos has amado? ¿En qué nos has amado? ¿No? No nos has amado, no nos has mostrado de tu amor. En la segunda parte del versículo 6, Malaquías 1:6, ¿no? Los sacerdotes desprecian el nombre de Dios, ¿no? Básicamente. Y luego dice, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Malaquías 1:7 lo encontramos igual. ¿En qué te hemos deshonrado? Ofreciendo una ofrenda contaminada sobre mi altar. Y luego en el versículo 13 encontramos lo mismo. ¡Ay, qué fastidio! Y con indiferencia lo despreciáis. ¿En qué cansancio es este? Y empiezan resoplando. Malaquías 2:13 al 14. Ya no considera la ofrenda ni la acepta con el favor de tu mano. ¿No? Y luego dices, ¿pero por qué no lo hacen? Están cambiando la culpa. Dios está diciendo aquí, estás trayendo ofrendas que son tus obras. Y dices, esto es lo mejor para el Señor. Y ellos dicen básicamente, pero eso depende de Dios. Es culpa de Dios de que no acepte lo que le estamos trayendo. Lo mismo, o sea, es exactamente lo mismo que hizo Caín. Malaquías 2:17. Has cansado al Señor con tus palabras, pero dices, ¿en qué lo hemos cansado? Malaquías 3:7. Vuélvete a mí y yo volveré a ti, dice el Señor de los ejércitos, pero vosotros decís, ¿cómo vamos a volver? Malaquías 3:8. ¿Robará el hombre a Dios? Me estás robando. Pero dices, ¿pero cómo que te hemos robado? Malaquías 3:13. Tus palabras han sido duras contra mí, dice el Señor. Pero tú dices, ¿cómo que hemos hablado contra ti? Dios está diciendo constantemente, me has ofendido. ¿Cómo que te hemos ofendido, Señor? Es una reacción de corazón duro hacia Dios. En lugar de arrepentirse, se justifican a sí mismos.
La peor parte no es solo la indiferencia, es la respuesta a la persona. O sea, qué grande es el Dios de la persona y el amor de Dios. O sea, fíjate el amor que tiene Dios, desde luego. Malaquías 1:2, Dios viene. Las primeras palabras en los labios de Dios es esto: te he amado. En hebreo, no es solo te he amado en el pasado, sino te he amado con tanto amor y sigo amándote a pesar de todo. Ese es el significado del hebreo original. Pero ellos dicen, ¿cómo que nos has amado? La respuesta de ellos es, no nos sentimos amados por Dios. Es tu culpa que no nos sintamos amados, Dios. Dios dice, te quiero. Y ellos, pero no nos sentimos amados. No estás haciendo lo suficiente para demostrarnos que nos amas. ¿Qué justificaría tal respuesta? Parte de esto es que están tan concentrados en su propia situación. Hay confusión financiera, política, relaciones de sus vidas. Puede ser eso. Dios se acerca a ellos y les dice, te amo. Y ellos dicen, eso está bien, pero ¿qué has hecho por mí últimamente? ¿Qué hay de mis facturas? ¿Y mis relaciones? ¿Y mi salud? ¿Mi vivienda? ¿Mis perspectivas? ¿Mi pasado? ¿Mi presente? ¿Mi futuro? O sea, puedes decir y percibir por las respuestas que están muertos por dentro, son insensibles a Dios, apáticos. La palabra apático proviene del griego apatheia, que significa sin sentimiento. No sienten nada por Dios. Hay sequedad, hay estupor, hay un sinsentido, un aburrimiento. Malaquías 1:3, la respuesta de ellos es, ¿qué cansancio es este? Básicamente. Dios, estamos aburridos de la religión, de las cosas de Dios. Estamos aburridos de la palabra de Dios. Si eres padre y tienes hijos, has experimentado esto, seguro. Mis hijos vienen a mí constantemente, a veces me dicen, papá, es que estoy aburrido, estoy tan aburrido, especialmente durante la cuarentena, están constantemente así. Papá, estoy tan aburrido, es que no sé qué hacer, no hay nada que pueda hacer, no hay lugar donde yo pueda ir, no puedo ir a ningún sitio, no hay nada para comer. Y cuando dicen no hay nada para comer, siempre lo dicen después de que mamá hace la sopa y miran a la sopa en la nevera y dicen, es que no hay nada para comer. Lo cual es una bofetada muy grande para un padre, pero es como, bueno. Mi respuesta a ellos es, deberías de tener suerte de estar aquí. De nada. Te he regalado la existencia, estás aburrido, y en parte es porque no estás haciendo nada. Vete a lavar los platos, hombre. Limpia el coche si quieres. Ve a hacer algo. Ve y busca hacer algo. Eso es parte de esto. Pero por el otro lado, empiezas a analizar lo que está pasando en su corazón. Lo que está pasando en su corazón es que piensan que tú existes para ellos, que tú, el padre o la madre, existes para entretenerlos, que ellos son el centro del universo. Mamá, papá, haz todo lo que yo te exijo, que estoy aburrido, por favor. Esto es lo que está haciendo Israel, precisamente. Estoy aburrido de ti, Dios. No estás haciendo lo suficiente para satisfacer nuestras necesidades, nuestras demandas, no lo estás haciendo. Ahora ves que realmente el tema central de este aburrimiento, apatía o indiferencia es orgullo. Es decir, Dios, tú existes para nosotros y no estás haciendo lo suficiente por nosotros. ¿Por qué dicen eso? Porque están enfocados en sus propias circunstancias. Tan enfocado en su situación financiera, salud, situación relacional. Siempre que nos concentremos demasiado en nuestra situación, en nosotros mismos, no importa lo maravilloso que seas, lo maravillosa que sea tu situación, no importa cuánto logres, no importa cuán próspera sea tu vida, siempre llegarás a un punto donde te aburres de ti mismo. Si estás concentrado en ti mismo, siempre te aburrirás porque no eres suficiente para satisfacerte. Tenemos almas finitas. Tenemos almas infinitas, eternas. Y necesitamos algo más grande que nosotros mismos para poder vivir.
Necesitamos un propósito mucho más grande que nosotros mismos para vivir. Cuando estamos atascados en enfocarnos en el día a día, la situación, en las situaciones, perdernos de vista, perdemos de vista el propósito de Dios para nuestras vidas. Perdemos de vista los planes de Dios para nuestra vida. Y luego nos aburrimos. Si Dios había amado tanto a Israel, os preguntaréis por qué no somos la nación bendecida que se suponía que éramos. Ellos se preguntaban más bien. No tenemos ejército para protegernos, todavía estamos bajo el rey persa. ¿Por qué la vida es tan difícil? Etcétera, etcétera, etcétera. Seguramente estarían diciendo eso. Esta indiferencia conduce entonces a una religión muy cruda, muerta y muy seca. Una religión que no tiene corazón. Traen a Dios sus obras, están cubriendo sus cosas, así, ¿no? Todas estas cosas, bajo obras. Malaquías 1, 6 y 7, Dios dice que un hijo honra a su padre. Dice, el hijo honra a su padre y el siervo a su señor. Pues si yo soy padre, ¿dónde está mi honor? Y si yo soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice el Señor de los ejércitos a vosotros sacerdotes que menospreciáis mi nombre. Pero vosotros decís, ¿en qué hemos pecado? ¿Verdad? Entonces, empiezan a ofrecer estas cosas, ¿no? Y luego el 7, ofreciendo sobre mi altar pan inmundo, y vosotros decís, ¿en qué hemos deshonrado? ¿En qué te hemos deshonrado? En que decís, la mesa del Señor es despreciable. Empiezan con Dios cuando le habla al pueblo. Me eres indiferente. Es lo que dice el pueblo al Señor, ¿no? Me eres indiferente. Entonces Dios dirige su atención a hablar al sacerdote, a los pastores. Y está diciendo, no le has enseñado bien a la gente. No has enseñado acerca de temer a Dios y honrar a Dios y adorar a Dios porque Él es digno de toda adoración. Soy digno de toda adoración. Ellos se echan para atrás y dicen, pero ¿cómo que te hemos odiado? ¿En qué te hemos odiado? No te hemos despreciado. Entonces Malaquías explica. En los versículos 8 y 9 empieza a explicar un poquito más. Y cuando presentáis un animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Y cuando presentáis el cojo y el enfermo, ¿no es malo? ¿Por qué no lo ofreces a tu gobernador? ¿Se agradaría de ti o no te recibiría con benignidad? Dice el Señor de los ejércitos. Ahora pues, ¿no pediréis el favor de Dios para que se apiade de vosotros? De nosotros, más bien. Con tal ofrenda de nuestra parte, ¿os recibirá Él con benignidad? Dice el Señor de los ejércitos. Entonces Dios está diciendo, así es como me has odiado, así es como me despreciaste, como difamaste mi nombre. Me has dado sobras. Me has dado lo que tienes extra. Eso es lo que tú me has dado. Intenta llevar las ofrendas que me traes a tu gobernador, a los políticos que están en tu cargo. Y vamos a ver si aceptan esa oferta. De lo que está hablando aquí es del sistema de sacrificios que Dios había instruido a Israel. Así es como adoras a Dios, ofreciendo lo mejor de ti. Dios dijo, a través de la ley, que el pueblo, si quería adorar a Dios, tenía que traer a sus primeros frutos, o al primogénito de su rebaño y lo más excelente de la propiedad. Dios quería mostrar el verdadero amor y siempre tenía que hacerlo a través de un sacrificio y obedeciendo. Esa es una verdadera prueba de fe. Traían animales de su rebaño, los mejores animales, los mejores del rebaño, y al brindarle a Dios lo mejor de ellos mismos anualmente, sabe que están disminuyendo su ganado reproductor, obviamente, ¿no? Los ganaderos. Pero los animales que provienen ahora de su mejor nivel secundario no van a ser tan buenos como los animales que provienen de los mejores. Esto, para el ganadero, esto era una prueba de fe. Ellos decían, yo voy a traerle lo mejor a Dios. Lo mejor, sabiendo que mi obediencia a Dios me pondrá en un lugar de bendición y prosperidad que es diametralmente opuesto al camino del mundo hacia la prosperidad.
Ahora Dios está hablando a los sacerdotes aquí, porque los sacerdotes llegaron a un punto en el que dijeron: vemos letargo en la gente, vemos indiferencia en la gente. No podemos exigir obediencia absoluta a la gente porque la gente dejará de aparecer. Si exigimos lo mejor de la gente va a dejar de ofrecer, ya no van a ofrecer nada. Así que vamos a bajar el listón un poquito de la obediencia y decirle a la gente: ¿sabes qué? Todo se va a esfumar de todos modos. Vamos a ser buenos administradores. No tienes que dar lo mejor de ti. Trae lo mejor. Tu ofrenda secundaria, sí, no pasa nada. Trae animales ciegos, mutilados o con imperfecciones. No pasa nada. Incluso los animales que no puedes vender en el mercado, tú tráelo también. Al menos trae algo, tú trae algo. Se dieron cuenta de que la temperatura espiritual de la gente era baja si exigían lo mejor. Estaban tan preocupados por ellos mismos, los sacerdotes, estaban tan preocupados por ofender a las personas y perder ingresos potenciales de la iglesia que cualquier otra cosa. Y Dios va a ellos y les dice: ¿estáis preocupados por esto? ¿Por ofender a la gente? Que estáis olvidando que me estáis ofreciendo a mí. Yo exijo lo mejor. Eso es lo que Dios está diciendo. Mediocridad, lo rechazo. Adoración a medias, no. A regañadientes, la adoración, lo rechazo. ¿Cómo se aplica esto a nosotros hoy? Tengo unos amigos pastores en la ciudad. Siempre nos reunimos para edificarnos mutuamente y una de las cosas de las que siempre hablamos, y especialmente ahora durante la pandemia, es cómo va la asistencia de la iglesia, ¿no? Cómo son los números en cuanto a la iglesia, ¿no? La gente, la asistencia, etcétera, etcétera, ¿no? Y como ministro del Evangelio he estado en el ministerio durante 11 años. He leído todos los libros de crecimiento de la iglesia y sé lo que podemos hacer para crecer en la iglesia. Lo sé, creo que sé lo que puedo hacer para que los números de asistencia suban. Sé qué palanca tirar para que la gente entre por la puerta. Y hay cosas que si los números fueran lo único que importara, si conseguir que la gente en la puerta, fuera de la puerta, entrase, hay cosas que haría y hay cosas que no haría. Y una de las cosas que no haría, si ese fuese el punto, primero que nada, dejaría de predicar sobre la indiferencia espiritual y la apatía. No hablaría de eso. No hablaría del pecado, ni de la obediencia. No hablaría de darle a Dios lo mejor. No hablaría de la santidad de Dios, o del juicio de Dios, o de la condenación de Dios. No hablaría del infierno eterno. No hablaría de la condenación de Dios, de la ira de Dios. No hablaría nada de eso. Solo hablaría de que Dios existe para amarte, bendecirte y protegerte. Ya está. Dios es como una mejora, ¿no? Algo extra. Dios al que le gusta el Dios del polvo de hadas o el Dios de Santa Claus, ese predicaría. Dios quiere mejorar tu vida. Ven a Él. Te ama. Él te ama tal como eres. Puedes seguir viviendo como eres. Solo ven los domingos. Dar a Dios tu servicio de labios, o sea, algo externo. Dale un consejo a Dios de vez en cuando, ¿no? Y ve y disfruta de la vida de la forma en la que tú quieras. Y por cierto, muchas iglesias hacen esto. Lo que dicen es: bueno, no queremos ofender a nadie. Queremos que la relación con Dios sea más agradable. Bajar el listón y solo queremos mejorar las vidas de las personas. Por eso predicamos claves y técnicas, y estos son los 5, 6, 7 pasos, 11 pasos de cómo puedes vivir una vida bendecida. Dios dice: pues yo preferiría que solo, en lugar de hacerlo menos desagradable, en lugar de hacerlo lo vamos a hacer más agradable, vamos a hacer que la fe sea accesible y vamos a complacer a la gente, ¿no? Pero Dios no quiere una adoración mediocre. En el versículo 10 lo que encontramos es esto: oh, si hubiera entre vosotros quien cerrara las puertas para que no encendierais mi altar en vano. No me complazco en vosotros, dice el Señor de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda.
Él dijo: sacerdotes, ustedes, vosotros, habéis hecho una fe en la gente, habéis puesto fe en la gente, habéis eliminado a Dios, y al hacer eso deshonráis a Dios. Por eso Dios les escribe esta palabra y les dice: mira, a menos que cambies, hay una ausencia de la presencia de Dios. Aquí hay una ausencia de Dios. Tibio no es mejor que nada. La adoración mediocre no es mejor que nada. Dios no quiere eso. ¿Qué dice Dios? ¿Cómo reavivar nuestro corazón? ¿Cómo reavivar nuestro afecto por Dios? Ese es el punto número 2. La medicina espiritual para nuestra apatía es la elección soberana de Dios. La solución a nuestra apatía espiritual es profundizar en nuestra comprensión del amor de Dios por nosotros. Que Dios es soberano al elegir a las personas para la salvación antes de la fundación del mundo, solo porque así lo hace. Él elige a las personas no en base a nada que haya hecho, no a nada en lo que harán, sino simplemente porque esa es su elección soberana. Una cosa que mencionaré aquí al principio es que no estamos leyendo aquí a Juan Calvino. Mucha gente dice: esto es calvinismo, esto es la interpretación de una persona. No estamos leyendo aquí a Juan o John Calvin o Juan Calvino. No estamos leyendo eso, estamos leyendo aquí las Escrituras. Y vamos a leer algunas de las Escrituras de Pablo y del mismo Jesucristo, obviamente. Están las Escrituras, están en todas las partes de las Escrituras. Se enseña sobre la elección soberana de la salvación de Dios a lo largo de todas las Escrituras. Eso, número 1. Y número 2, yo crecí en una iglesia en la que no se enseñaba la elección. No se enseñó la predestinación cuando se trata de salvación. Solo escuché sobre esto por primera vez. De hecho, escuché sobre esto por primera vez cuando tenía 20 años. Cuando comencé a estudiar las Escrituras. Cuando comencé a estudiar teología. Yo volvía con mi papá. Era un anciano de la iglesia en la que crecí y le pregunté: papá, ¿por qué esto no se ha enseñado nunca en la iglesia? Y mi padre dijo: realmente, en realidad, esto es lo que ocurría. No queríamos ofender a la gente. Y no pensamos que eso fuese tan útil. Es como la teología para las personas que quieren profundizar su conocimiento de las Escrituras. Pero hay una razón por la que Dios habla de esto. Habla de esto a menudo. No solo habla de personas que quieren estudiar eso con sus cerebros, sino que habla de esto de una manera que es muy útil para nuestro caminar a diario con el Señor. Y luego me di cuenta de que las personas que sí enseñaron sobre esto, las iglesias que sí enseñaron sobre la predestinación, sobre la elección, son iglesias que predican las Escrituras. Y cuando hablo de Escrituras me refiero no solo a los sermones temáticos en los que predicaremos lo que queramos en un día predeterminado. Son iglesias que predican libros de la palabra, versículo por versículo, párrafo por párrafo, capítulo por capítulo, para que no puedas saltarte las cosas que no son tan agradables para la gente. Eso es. Luego comencé a estudiar la historia de la iglesia. Y en la historia de la iglesia me di cuenta de que las mentes más grandes del mundo, las mentes cristianas más grandes del mundo, creen esto. No creían, sino que amaban las doctrinas de la predestinación y la elección. Agustino, Aquino, reformadores magistrales, Lutero. ¿Habéis celebrado el Día de la Reforma esta semana? Normalmente celebramos el Día de la Reforma, el Día de Halloween. ¿Alguien? A lo mejor igualmente has disfrazado a tus hijos de Lutero, de Calvino, y les diste caramelos. Pero bueno, ayer, el Día de Halloween, también se celebra el Día de la Reforma. En 1517, 31 de octubre, Martín Lutero va y toma las 95 tesis y las clava en la puerta de la iglesia de Wittenberg para reformar la iglesia católica. En fin, pero bueno, tienes a Lutero, a Calvin, a Knox, a Zwingli, tienes a Bruther,
Tienes a Bullinger, aquellos que luego buscaron llevar la reforma a la Iglesia Católica, romana, Blaise Pascal, una de las mentes más grandes de la historia del mundo. Y luego tenemos a puritanos, John Owen, John Bunyan. El Gran Despertar fue dirigido por Whitefield, Jonathan Edwards, John Newton, Richard Cecil Augustus Toplady. Los más grandes misioneros, Livingstone, Carey, Martin, Morrison, Parton, William, Burns. Los más grandes predicadores, Spurgeon, Martin Lloyd-Jones. Amaban las doctrinas de la gracia, todos estos, de la gracia soberana. ¿Por qué? Porque comprender la gracia soberana es comenzar a comprender la profundidad del amor de Dios por nosotros. Es por eso que Dios, cuando dice te he amado, y ellos dicen, ¿cómo que nos has amado? No entienden la profundidad. Malaquías 1, 2 y 3. Mira lo que dice. Aquí introduce la doctrina de la elección. Dice así, yo os he amado, dice el Señor, pero vosotros decís, ¿en qué nos has amado? No era Esaú hermano de Jacob, declara el Señor. Sin embargo, yo amé a Jacob y aborrecí a Esaú. E hice de sus montes desolación y di su heredad a los chacales del desierto. Dios dice, te quiero, y ellos dicen, pero bueno, ¿cómo que nos amas? Vamos a ver. Y luego dice, déjame contarte aquí algo sobre Jacob y Esaú. ¿Qué está ocurriendo aquí? Jacob y Esaú no eran solo hermanos, eran hermanos gemelos. Era como Isaac e Ismael, donde Dios elige aquí a Isaac y a Ismael. Esta situación es muy similar. Son hermanos de diferentes madres. Aquí son dos hermanos gemelos, ¿no? La misma madre, no, más bien, ¿no? Isaac e Ismael eran de diferentes madres, pero Esaú y Jacob eran de las mismas madres. Eran gemelos. ¿Qué ocurre aquí? Malaquías 1, 3, 4, mira lo que dice aquí. Y aborrecí a Esaú e hice de sus montes desolación y di su heredad a los chacales del desierto. Aunque Edom dice, hemos sido destruidos, pero volveremos y edificaremos las ruinas del Señor de los ejércitos. Dice así, ellos reedificarán, pero yo destruiré, y los llamarán territorio impío y pueblo contra quien el Señor está indignado para siempre. Edom comenzó con Esaú y siempre fue enemigo de Israel. Nunca fueron aliados de Israel. En ningún momento de la historia de Israel fueron amigos. Cuando Israel se debilitó en el siglo 7 a.C., Edom invadió al pueblo de Dios, y el pueblo de Dios se preguntaba, ¿por qué los edomitas están tomando el control? Etcétera, etcétera, etcétera. Había enemigos. Pero mientras tanto Dios responde, ¿por qué te amo? Déjame que te muestre cuánto te amaba. Yo te he elegido. Aquí no está hablando ahora de naciones, ¿vale? Aquí está hablando de los edomitas. Una de las cosas que hay que saber sobre el lenguaje del amor y el odio aquí, ¿vale? Una de las cosas que hay que saber. Dios no está usando ese lenguaje en términos de psicología humana. No hay ningún espíritu vengativo. No hay animosidad personal. Es un lenguaje en términos de pacto. El pacto es, como un pacto matrimonial, aquí hay una opción. En Deuteronomio, en realidad, versículo 23, 7, Dios le dice a Israel, no aborrecerás al edomita porque es tu hermano. No aborrecerás al egipcio porque fuiste extranjero en su tierra. El lenguaje del amor y el odio aquí es un lenguaje de elección. El amor es una elección. Dentro de esta elección general de naciones hay una relación específica que comienza con los individuos, con estas personas. Dios aquí incluso elige a Abraham y Dios le dice, te voy a bendecir. Y luego, de los dos hijos de Abraham, Isaac e Ismael, Dios eligió a Isaac sobre Ismael. Luego los hijos de Isaac, Jacob y Esaú, Dios eligió al menor, a Jacob. Y Dios determinó que el pueblo de Israel descendería de Jacob, no de Esaú.
los amaba de una manera especial, de una manera particular. Un amor que no se extendió a Esaú ni a los edomitas. ¿Por qué? Porque había algo bueno en Jacob. Había algo bueno en Israel. Dios realmente lo enfatizó. No, escogió a Israel porque eran los más pequeños. Deuteronomio 7, 6, 8 dice, porque tú eres pueblo santo para el Señor tu Dios. El Señor tu Dios te ha escogido para ser pueblo suyo, de entre todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. El Señor no puso su amor en vosotros, ni os escogió por ser vosotros más numerosos que otro pueblo, pues erais más pequeños que todos los pueblos. Mas porque el Señor os amó y guardó el juramento que hizo a vuestros padres, el Señor os sacó con mano fuerte y os redimió de casa de servidumbre, de la mano de Faraón, rey de Egipto. ¿Por qué te elegí? Dice Dios. Porque te amo. Eso es. Es difícil para nosotros entender por qué cuando alguien te ama, te ama. Usualmente tú dices, sí, porque hay una buena elección, tienes un buen gusto, me alegro de que me ames, hombre, gracias. Es porque es porque hay algo de amor en nosotros, por supuesto. A ver, Dios está diciendo, no había nada de hermoso en ti. Es diferente aquí. La única razón por la que te elegí es porque te elegí. La única razón por la que te elegí es porque te amo. Punto. Dios no basó su elección en nada de lo que previó en Jacob o Esaú. Más bien, Dios no hizo. Dios lo hizo porque Dios lo hizo. Punto. En Romanos 9, versículos 11 al 13, Pablo expone este texto de Malaquías más bien. Y lo dice así, porque porque cuando aún los mellizos no habían nacido y no habían hecho nada, ni bueno ni malo, para que el propósito de Dios conforme a su elección permaneciera, no por las obras, sino por aquel que llama, se le dijo a ella, el mayor servirá al menor. Tal como está escrito, a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. Algunas personas tratan de eludir las implicaciones de esta doctrina diciendo, bueno, Dios eligió a Israel para servirle, no para salvarlos. Pero Romanos 9 claramente no está hablando solo de naciones. Habla de individuos y salvación personal. Ahora bien, ¿por qué Malaquías comienza con la doctrina de la elección? Comienza con la doctrina de la elección para profundizar nuestra comprensión de la inmensidad del amor de Dios por nosotros. Él dice, vuestros corazones son indiferentes. La razón por la que son indiferentes es porque no comprendéis el amor de Dios por ti. No comprendes el amor de Dios por vosotros. Dios te ama tanto que antes de la fundación del mundo, antes de que nacieras, antes de que hubieras hecho algo, tu nombre ya estaba escrito en su corazón, grabado en sus manos. Él, antes de que nada fuese creado, había elegido amarte y derramar su misericordia sobre ti. La razón por la que se nos ha dado aquí esto es para llevarnos a ese lugar de absoluta humildad. Pero no fue porque soy cristiano, o sea, esto no ocurrió porque creí, o porque me arrepentí, o porque estudié, o porque fui fiel, o porque porque me arrepentí, o porque leí de las escrituras. No. La razón por la que eres un creyente, y la única diferencia entre tú y un incrédulo, es la elección soberana, la gracia soberana de Dios. Él eligió amarte. Ahí mismo recuerdo, en estos momentos, la primera vez que entendí esto a los 20 años. Me di cuenta de que no conocía a Dios, de que no conocía el amor de Dios, no conocía la grandeza de Dios, la inmensidad de Dios. ¿Esto es lo que significa que Jesús me ama? Sí.
¿Esto es lo que significa que Dios derramó su gracia sobre mí? Sí. No solo que Él perdona tu pecado, sino porque desde la fundación del mundo Él eligió salvarte. Has sido salvo. Eres salvo. Y siempre serás salvo. No tiene nada que ver con nosotros. No tiene nada que ver con ganar con buenas obras. De hecho, Esaú probablemente era el mejor tipo. Si miras solo su moralidad, Esaú no fue un engañador como Jacob. Esaú se enojó, porque Jacob le robó su bendición. Pero luego lo superó, ¿no? Pero él perdonó. Ambos hombres eran pecadores. Pero Dios eligió a Jacob en lugar de Esaú. En este punto, la objeción es, pero eso no es justo. Lo primero que trata Pablo aquí en Romanos 9 es, ¿cuál es su definición de justicia? ¿Quién decide qué es justo? Y luego en Romanos 9, versículos 14 al 18, se ocupa de un poco más de esto. Mirad lo que dice. ¿Qué diremos entonces? ¿Que hay injusticia en Dios? De ningún modo. Porque Él dice a Moisés, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y tendré compasión del que yo tenga compasión. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para demostrar mi poder en ti, y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Así que del que quiere, tiene misericordia, y al que quiere, endurece. ¿No es justo? Eso es lo que uno puede pensar. Entonces Pablo dice, bueno, ¿que no es justo? ¿Qué es tu misericordia? No. ¿De qué misericordia estamos hablando? Es la de misericordia de Dios mismo. ¿Quién puede hacer, Dios puede hacer con su misericordia lo que elija? Sí, muy bien, sí, por supuesto. ¿Dios llega a ser Dios en ese...? Sí, sí. ¿Fue Dios injusto cuando condenó a Satanás y a todos los demonios cuando se rebelaron contra él? ¿Fue Dios injusto? No, claro que no. Él fue absolutamente justo al condenarlos. ¿No fue Dios justo cuando les proporcionó una manera de reconciliarse con él? No. Se rebelaron. Tienen juicio. Dios es glorificado al juzgar tanto como al dar misericordia. La pregunta no es ¿por qué Dios nos salva a todos? La pregunta es ¿por qué Dios salva a una persona? ¿Por qué? ¿Por qué alguien recibe misericordia? Dios habría sido perfectamente justo al condenar a toda la raza humana. No le debe piedad a nadie. Eso es lo que Dios está diciendo al pueblo de Israel. Como nos está diciendo, deberíamos estar absolutamente conmocionados. Con mentes asombradas por el hecho de que Dios elige extender misericordia. Mirad cómo continúa en Romanos 9, versículos 19 al 24. Pablo continúa con el argumento y dice, ¿me dirás entonces por qué pues todavía reprocha a Dios? Porque ¿quién resiste su voluntad? Al contrario, ¿quién eres tú, oh hombre, que le contestas a Dios? ¿Dirás acaso el objeto modelado al que lo modela, ¿por qué me hiciste así? ¿O no tiene el alfarero derecho sobre el barro de hacer de la misma masa un vaso para uso honorable y otro para uso ordinario? ¿Y qué si Dios, aunque dispuesto a demostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Lo hizo para dar a conocer las riquezas de su gloria sobre los vasos de misericordia, que de antemano Él preparó para la gloria. Es decir, nosotros a quienes también llamó, no solo de entre los judíos, sino también de entre los gentiles. ¿Cómo puede Dios responsabilizar a alguien si elige a algunos y no a otros? Esa es realmente la pregunta que está haciendo.
Una pregunta muy lógica, por cierto. Las respuestas de Pablo, Dios llega a ser Dios. Dios es Dios. Él es quien Él es. Él decide lo que hacer con su misericordia. No es solo una cuestión de estar en pie. Es cuestión de someterse. Así es como esto se aplica a nuestro... O sea, si somos indiferentes hacia el amor de Dios, si estamos entumecidos por dentro, si hay frialdad hacia Dios, nosotros, como creyentes, debemos hacernos una pregunta. ¿Dónde estaríamos si no fuera por la gracia de Dios? ¿Dónde estaríamos sin la misericordia de Dios si no derramara de su amor sobre nosotros? Dios es soberano. Obtiene gloria por juzgar a la gente, así mismo como recibe gloria por salvar a la gente. Es por eso que Malaquías 1:5 dice: vuestros ojos lo verán, y vosotros diréis, sea engrandecido el Señor más allá de la frontera de Israel. La razón por la que comienza con esto, en un contexto de su frialdad en términos de adoración, como dice, ahora en su adoración acorde, ahora eso de su adoración acorde, ¿es su respuesta al amor de Dios acorde con la grandeza y la inmensidad de su amor? ¿Cómo podemos llevar lo segundo mejor a Dios, nuestras obras a Dios? ¿Cómo podemos darle las obras de nuestro tiempo, de nuestros recursos, de nuestro dinero, de nuestra energía? ¿Cómo podemos desobedecer a Dios de esta manera? Nos amó con tanto amor. ¿Por qué nuestra respuesta no es acorde? Eso es lo que podemos pensar. Es por eso que 1 de Pedro 2, 9 y 10 dice que sois nación escogida, real sacerdocio, una nación santa de la posesión de Dios mismo, para proclamar de las excelencias de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz gloriosa. Una vez no eras pueblo, pero ahora eres pueblo de Dios. No merecías recibir misericordia, pero ahora has recibido misericordia. Él dice, Dios te ha llamado, te ha dado un propósito, te ha dado un trabajo que es de proclamar su gloria y extender su misericordia a los demás. Es por eso que no tiene absolutamente ningún sentido aburrirse con Dios, porque Él es un Dios maravilloso. ¡Qué Dios tan glorioso! Ha sido llamado Dios de los ejércitos 8 veces, el Señor de los ejércitos. Él manda a todos los ejércitos, galaxias del universo, y este Dios nos eligió. 1. Lo que esto debería hacer en nuestros corazones como cristianos debería derretir nuestros corazones con humildad. Y decir, ¡qué gran Dios es este! 2. Esto debería consolarnos. Pase lo que pase en nuestras vidas, estamos a salvo, somos salvos, estamos con Él. Entonces deberías apartar tu mirada de las circunstancias en las que vives. Cuando vemos el plan de salvación de Dios, pone todo lo demás en perspectiva. Entonces deberíamos preguntar, está bien, el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, ¿cómo termina el Antiguo Testamento? Aquí termina con que los sacrificios del pueblo de Israel no eran suficientes. Nos lleva a hacernos esta pregunta. Señor, entonces, ¿qué es suficiente? ¿Qué podemos ofrecerte que sea suficiente para reconciliarnos contigo? La respuesta es esta. Nada. No hay nada que podamos hacer. No hay nada que podamos ofrecer para reconciliarnos finalmente con Dios. Y esto nos lleva a un lugar de desesperanza a menos que veamos el sacrificio de Cristo. En el Antiguo Testamento Jesús se muestra en el sistema de ofrendas en el templo
que el pueblo de Dios llevaría ofrendas a Dios para una absolución temporal de sus pecados, lo cual es signo de la necesidad de un mayor sacrificio, que es Cristo mismo. Y en el libro de Malaquías, la gente traía lo mejor de lo secundario, mejor que tenía, ¿no? Jesucristo viene y se da a sí mismo lo mejor. Dios el Padre da a su Hijo para que muera en la cruz por nuestros pecados. En Malaquías Dios dice, a Jacob amé y a Esaú odié. Y en la cruz Jesucristo toma nuestra maldición sobre sí mismo. En cierto sentido, Dios el Padre dice, a ti mismo nos dice a nosotros mismos, te amé y a Jesús odié. Jesucristo tomó nuestra maldición sobre sí mismo. ¿Por qué? Porque así es como nos amó. Todo esto fue planeado antes de la fundación del mundo. Así de grande es el amor de Dios por nosotros. ¿Cuánto mayor debería ser nuestra respuesta a su sacrificio? Dios no dio de sus obras, dio lo mejor de sí mismo. Si es Dios, que es grande y misericordioso por nosotros, entonces, ¿quién contra nosotros? La salvación es un regalo gratuito y no podemos ganarlo. No podemos hacer absolutamente nada para ganarlo. Solo podemos aceptarlo libremente. Pero una vez que aceptas este regalo, Dios exige todo lo que tenemos en respuesta. Finalmente, antes de pasar a la comunión, ¿no? A la Santa Cena, pregúntate, ¿qué pasa si no soy elegido? Si no eres creyente, debes hacerte esta pregunta. ¿Y si no soy elegido? ¿Y si Dios no me ha elegido? Les diría exactamente lo que dice Jesucristo. Jesús está hablando de la elección de Dios, y Dios elige a algunos y Dios no elige a otros. Y en ese mismo aliento me da una invitación y me dice, ven a mí. Mateo 11, 25 al 30 dice, en aquel tiempo, hablando Jesús, dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas a sabios e inteligentes y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así fue de tu agrado. Todas las cosas me han sido entregadas por mí, Padre, por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y a quien el Hijo se lo quiere revelar. Venid a mí, todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. Ven a Jesús. Ven y arrepiéntete de tus pecados. Cree en Él. Y al hacerlo, acepta la misericordia y la gracia que Él está dispuesto a extender a todos. Dicho esto, vamos a pasar a la Santa Cena. Entonces vamos a orar. Padre Celestial, te damos las gracias por lo que nos brindas. Una gracia que comenzó antes de la misma fundación del mundo. Antes de que crearas algo. Sabía que nos rebelaríamos contra ti. Y sabías que nos amabas tanto que proporcionarías un camino para nuestra salvación a través del sacrificio de tu Hijo, Jesucristo. Jesús, te damos las gracias porque tú, el perfecto Cordero de Dios, el perfecto Cordero de Dios, fuiste inmolado, te sacrificaste. Te damos las gracias porque has soportado la ira de Dios que merecemos por quebrantar la ley. Que absorbiste esa maldición para extendernos la bendición. Y Señor, te pedimos que bendigas nuestro tiempo ahora. Nos arrepentimos de nuestro pecado, de nuestra apatía, de nuestra indiferencia, y oro para que continúes profundizando nuestra comprensión de tu amor. Mientras lo hacemos, que podamos responder con un amor
acorde. Y oramos todo esto en el nombre de Cristo. Amén.